Ok, colegas, continuamos entonces con la tercera parte, evaluar características constructivas de los equipos de aire acondicionado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Partimos con la placa de especificaciones. Yo, a través de la experiencia y de las preguntas que me han realizado, ¿ya? Yo, por eso puse algunas características constructivas. Ya, lo primero es, acá podemos observar el símbolo de una llama. ¿Por qué? Porque tiene el equipo R32. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, dice R32. Ahí. Y dice que tiene un potencial de calentamiento global de 675. Entonces ya vamos a encontrar esto, ¿se fijan? Ahora acá. Nos vamos acá. Dice, esto debería venir en español como acá, ¿ya? Pero muchos equipos, bueno, no en muchos, pero no en poco he visto que viene en inglés, no en español, pero que es lo que debemos tener claro nosotros en sí, es por un efecto de que las unidades, ¿cierto?, son las mismas, pero se refieren a conceptos de potencia distintos. Entonces, fíjense acá que dice capacidad de enfriamiento, ¿ya? Cooling capacity, 2,5 kilowatts, ¿ya? 2,5 kilowatts. Y después dice input power, 0,71 kilowatts. Entonces, estos 2,5 kilowatts, ¿ya? Corresponde a la potencia térmica. Si nosotros llevamos eso, ¿ya? Ese es el número que nosotros, 2,5 kilowatts, nosotros lo podemos pasar a BTU hora. Sería el equivalente a, por ejemplo, 9000 BTU hora. ¿Ya? Que aproximadamente este equipo es de 9000 BTU hora. En cambio, abajo corresponde a la potencia eléctrica. ¿Ya? Que la potencia eléctrica es diferente de la potencia térmica. Estamos viendo que la potencia térmica es ya un poco más de 3, algo veces más que la potencia eléctrica. Y a su vez, ya, a su vez, esta potencia, ya, esta potencia eléctrica, para los equipos inverter, nosotros podemos medir solamente corriente, ya, principal, o sea, de alimentación al equipo. Por las características que tienen los equipos, no podemos medir la corriente solo al compresor, por ejemplo, como en el caso de los equipos on-off, ¿ya? Aún así, si esto fuera un equipo on-off, debemos nosotros guiarnos por la corriente que aparece especificada en la placa, y acá tenemos nosotros una corriente de 3,5 amperes en modo frío, ¿ya? Y 3,8 amperes en modo calor, o sea, la corriente en calor es mayor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esas son corrientes nominales. Existe la corriente nominal, la corriente máxima, y no necesariamente el equipo debe marcarnos ese valor de corriente, y eso pasa con los equipos inverter y con los equipos on-off. Así que mucho ojo en tomar, en considerar únicamente ese valor de corriente como una corriente objetiva al momento de realizar una carga de refrigerante. Mucho ojo también con tomar la potencia térmica, ya sea en este caso 2,5 kilowatts, ya en el caso de capacidad de calentamiento 2,8 kilowatts, y entre comillas eso llevarlo a amper. Por la otra vez un colega me decía, un colega eléctrico, me decía, oye, siempre me dan ya la corriente alta, por ejemplo, termino instalando disyuntores de, no me recuerdo específicamente, de, no sé, de 16 amperes, y el equipo consume, me decía después en la práctica, 3 amperes. Claro, porque analizamos esta misma, ¿cierto?, en placa de especificaciones, ¿ya? Y resulta que, claro, el colega le decía la corriente y tomaba directamente este valor, 2,5 kilowatts, ¿ya? Y lo dividía en 220 volts, entendiendo que la intensidad de corriente es igual que la potencia dividido por la tensión. Incluso ese término, eso así, de esa forma está incorrecto, porque eso es válido únicamente para cargas inductivas. O sea, perdón, para cargas resistivas. Resistivas como calefactores, secadores de pelo, ya no sé. Bueno, secador de pelo igual tiene motor, pues no sé, calefactores, hervidores, etcétera. Cargas, perdón, resistivas.
El equipo de aire acondicionado es una carga inductiva, ¿ya? Por lo cual no es directamente potencia dividido en 220 volts. A pesar de que hay un valor cercano, puesto que el factor de potencia, voy a hablar de los equipos on-off, ¿ya? Es bastante alto al tener un compresor con capacitor permanente, ¿ya? Aún así, es una estimación, pero no de forma directa, pero no de forma correcta, exacta, porque para medir el factor de potencia debo tener un medidor de factores de potencia, ¿ya? Un medidor de potencia. Aún así, es incorrecto tomar la potencia, es más incorrecto todavía tomar la potencia térmica y dividirlo por la tensión para llegar a cierto valor de corriente, porque son dos conceptos que son totalmente distintos, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos la potencia térmica, la corriente y la potencia eléctrica. Y cuando aparezca capacidad de enfriamiento, capacidad de calentamiento, de calefacción, cooling capacity, heating capacity, habla de potencias térmicas, no es la potencia eléctrica. Yo no puedo llegar a un cálculo de corriente directamente en base a ese valor. Y además, podemos ya comenzar a observar en el caso de una instalación que si nos aparece este triángulo ya de fuego, el equipo entonces está cargado con R32. ¿Ya? Cuéntenme, colegas, si tienen alguna duda con esto. ¿O todo claro? Perfecto, ninguna duda. El equipo de aire acondicionado, y para los colegas del sur esto tiene más, es mucho más significativo, puede trabajar en modo frío y en modo calor gracias a la válvula inversora de 4 vías. ¿Ya? La válvula inversora de 4 vías. Hace que el sistema, ¿cierto? Hace que el sistema tenga una mucha mayor eficiencia con respecto a generar la misma capacidad de encalentamiento en modo calor. Por ejemplo, retrocedo. ¿Qué es lo que nosotros, ¿cierto? Hablamos al respecto al inicio? Dijimos que la energía se transfiere, se transforma, pero no se destruye. Vale decir, un calefactor eléctrico, ya una carga resistiva, va a tomar energía eléctrica y la transforma en calor directamente. ¿Ya? Directamente. O sea, entra 1 de energía eléctrica, sale 1 de calor. 1 es a 1. Por lo cual tiene un coeficiente de rendimiento de 1, porque entrega 1 y consume 1. En cambio, los equipos de aire acondicionado, por ejemplo, si nos instalamos acá, ya en el coeficiente de rendimiento, que dice que es kilowatt, ¿cómo se llega a esos 3,54? Es realizando la división de la capacidad de calentamiento, en este caso para nuestro análisis, dividido por la potencia eléctrica. Vale decir, yo entrego una potencia de calentamiento de 2,8 kilowatts y requiero una potencia eléctrica de 0,79 kilowatts. Vale decir, ya el coeficiente de rendimiento del equipo es 3,54, ¿ya? No tiene unidad porque es kilowatt, se van los kilowatts y queda un número, ¿cierto?, sin unidad. Vale decir que es mucho más eficiente que un calefactor eléctrico, es mucho más económico, ¿ya? Mantener, ¿cierto? O poner en función la energía para los costos de operación son mucho más económicos de un aire acondicionado versus un calefactor eléctrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el coeficiente de rendimiento del aire acondicionado es muy superior, 3,54 versus 1 del calefactor, ¿ya? ¿De dónde el aire acondicionado? Porque hablamos que lo que entra igual a lo que sale. ¿De dónde el aire acondicionado saca la diferencia para ser más eficiente? Del calor del aire. ¿Ya? El aire en la unidad exterior, el aire en invierno, donde está la unidad exterior, no importa que esté a 5 grados, a 6 grados, a 4 grados,
Eso es baja temperatura, pero para una sensación fisiológica nuestra, entendiendo que hay vibración por sobre los menos 273,15 grados, por sobre el cero absoluto. Entonces, hay calor. Y mediante diferencias de temperatura, el refrigerante va a tomar ese calor del aire más, ¿ya?, el trabajo de compresión y lo va a liberar, ¿cierto?, en el condensador. De esa forma, yo necesito 0,79, ¿ya?, kilowatts y libera 2,8. Lo que debemos nosotros tener absolutamente claro entonces es que el equipo de aire acondicionado en modo calefacción es mucho más eficiente que un calefactor eléctrico, no desprende material particulado como cualquier sistema de calefacción que dependa de la quema de un combustible fósil, ya como parafina, gas, ya no consume oxígeno, porque nos acordamos de que para la combustión necesito oxígeno, ya, y además libera CO2. En silencio, porfa, eso. Además libera CO2, por lo cual es más eficiente. Colega, ¿cuál es la única precaución que nosotros debemos tener para poder ofrecer un equipo de aire acondicionado que reemplace totalmente la calefacción? Es que el equipo sí o sí debe ser inverter, ¿ya? Porque los equipos inverter, su modo de trabajo produce ya que puedan trabajar a más bajas temperaturas que un equipo on-off. Yo en algunos momentos de mi vida realicé la experiencia de poner la unidad exterior de un equipo on-off dentro de una cámara de refrigeración y de esa forma poder simular las temperaturas ambiente. Y la verdad que por debajo, ya los 5 grados, 6 grados, el equipo on-off pierde significativamente potencia térmica y eso nosotros lo evaluamos de forma muy sencilla a través del diferencial de temperatura de retorno y de inyección de aire. En consecuencia, si yo le quiero decir a mi cliente, mire, vamos a instalar un equipo de aire acondicionado y usted no va a prender más la estufa, ¿ya? Necesariamente debe estar con la potencia térmica adecuada, pero necesariamente debe ser un equipo inverter. Hay algunos fabricantes que aseguran ya la potencia térmica en calefacción hasta temperaturas ambiente exteriores que van del orden de los menos 5 grados, menos 10 grados, ¿ya? Entonces, solamente podría ser reemplazado un equipo de calefacción a través de un equipo inverter de la marca que ustedes ya estimen conveniente. Aún así, ambos equipos, ya sea el on-off o el inverter, invierten el ciclo para trabajar en modo frío, en modo calefacción, a través de la válvula de 4 vías, ¿ya? La válvula de 4 vías, entonces, es la responsable de generar la bifurcación de flujo para que el refrigerante o va a la unidad interior o va a la unidad exterior, evaporador, condensador. El compresor nunca sabe de eso, porque esto pasa después del compresor, ¿ya? No es que el compresor, ¿cierto?, aspire por la descarga y descargue por la aspiración, sino que la válvula de 4 vías genera todas esas bifurcaciones. ¿Y cómo está compuesta la válvula de 4 vías? Principalmente de un cuerpo principal de 4 vías. Yo también algunas veces le he escuchado que se dice válvulas de 3 vías, pero es válvula de 4 vías four-way, aparece en los manuales, ¿ya? Válvula de 4 vías, cuerpo principal, el carro deslizante interno, que es el que genera ya la bifurcación de refrigerantes, una válvula piloto, que es como una válvula de 4 vías pequeñita que actúa por sobre, ya, el carro deslizante interno, y la bobina, que sería el componente eléctrico que va conectado a la tarjeta electrónica, ya sea del equipo inverter o del equipo on-off. Siempre el 1 va a ser la descarga y el 3 es la aspiración. Siempre el compresor descarga por 1 y aspira por 3. Dependiendo el modo de funcionamiento es como esto se va, ¿cierto?, a variar respecto al punto 2 y 4. Ejemplo, modo de enfriamiento. En la mayoría de los equipos, en el modo enfriamiento, la bobina de la válvula de 4 vías está desenergizada, ¿ya? Está desenergizada, como podemos observar acá. Entonces, la descarga del compresor ingresa por el punto 1, ya siempre el punto 1 en la entrada, la descarga, y sale por el punto
2 hacia el intercambiador de calor de la unidad exterior. De hecho, la unidad exterior está conformada por el compresor, ¿ya? Y el intercambiador de calor, que en modo frío sería el condensador. Entonces entra por 1, sale por 2 y va al intercambiador de calor de la unidad exterior, el refrigerante se condensa, sale del condensador en estado líquido a alta presión, ingresa al dispositivo de expansión, baja la presión y el refrigerante ya expandido a baja presión va a la unidad interior. El líquido a baja presión se vaporiza, enfría el aire, sale de la unidad interior en estado gaseoso, ingresa por el punto número 4 de la válvula de 4 vías y sale por el punto número 3 hacia la aspiración del compresor. Podemos observar nosotros que en la parte superior está caracterizada la válvula piloto, en donde la presión de descarga del compresor, a través de, ¿cierto?, de los tubos capilares, que no son para la expansión, sino que es para pilotear, ya la válvula principal, el carro deslizante específicamente, sale refrigerante. Al punto de descarga está conectada una tubería, un capilar, en donde la presión es alta, es presión de descarga, y es bifurcada ya a este sector de la válvula de 4 vías. Entonces, con la misma presión de alta, empuja el carro y lo mantiene en esta posición que sería modo frío. El otro extremo, ya, está conectado a la bifurcación de la válvula piloto, que va a dar posteriormente a la aspiración del compresor. De esta forma aquí, en este sector se crea baja presión y en este sector se crea alta presión mediante una bobina desenergizada, y esta es la posición ya del carro interno pequeño de la válvula piloto, que va a otorgar que la válvula principal, el carro deslizante, genere la posición frío, ¿cierto?, según el requerimiento. Seleccionamos nosotros calor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como les dije anteriormente, la mayor parte de las veces el modo calentamiento va a ser producido mediante la energización de la bobina de la válvula de 4 vías, y al moverse el carro interno de la válvula piloto va a generar una bifurcación en cuanto al refrigerante de los tubos capilares, que va a provocar el accionamiento del carro interno. Entonces, fíjense bien acá, está la descarga del compresor, nuevamente pasa al punto 1, pero la bifurcación del carro interno de la válvula piloto hace que ahora la alta presión esté en este sector, empujando al carro interno de la válvula principal. En consecuencia, la descarga del compresor entra por el punto 1 y ahora sale por el punto número 4 hacia la unidad interior, que en ese caso sería el condensador, ¿ya? Sale del condensador, pasa por el dispositivo de expansión y va a dar al intercambiador de calor de la unidad exterior, que ahora es el evaporador. Absorbe calor del aire, y ese es el calor del aire que posteriormente libera en la unidad interior para generar el proceso de calentamiento. Y ese calor del aire, entre comillas, el calor gratuito, que hace que el equipo tenga un coeficiente de rendimiento definitivamente superior al calefactor eléctrico, que es 1:1. Ahí en donde la válvula de 4 vías genera entonces esa situación. A la salida del intercambiador de calor de la unidad exterior, entra entonces por el punto número 2 y sale, ¿cierto?, por el punto número 3 nuevamente hacia la aspiración del compresor. Entonces, siempre el 1 descarga, el 3 es aspiración. Y al modificarse el carro deslizante de la válvula piloto, ustedes pueden observar que lo que estaba acá a alta presión, en modo frío, ahora es baja presión, y la alta presión que había existente anteriormente, mediante la variación, ¿cierto?, de este carro deslizante, fue drenada a la aspiración del compresor. Y de esa forma, ¿cierto?, crack, se mueve el carro deslizante. ¿Qué les puedo decir yo al respecto? Y de hecho ahora vamos a ver, ¿cierto?, un poquitito ahí más adelante,
lo respecto al circuito eléctrico. ¿Qué les puedo decir a través de mi experiencia? La otra vez estábamos realizando acá en un curso práctico un desarme de un equipo, ¿ya? Un desarme de la unidad interior completa. Después los alumnos la vuelven a armar y hay que conectarla para hacer el funcionamiento todo. Y el sensor, ustedes saben que los equipos on-off traen dos sensores, sensor de tubería y sensor de sala. Y el sensor de tubería en modo calefacción, el responsable de indicarle a la tarjeta mediante la variación de resistencia de que energice el ventilador de la unidad interior. Entonces fíjense que en un proceso de mantenimiento que estábamos simulando a través del desarme del equipo, ya el sensor no quedó instalado de forma correcta, vale decir, el sensor de tubería no quedó dentro de la vaina, ya dentro de la vaina que va adosada a la tubería, quedó fuera, por lo cual el sensor nunca, comillas, detectó el aumento de temperatura en el intercambiador de calor de la unidad interior, que hacía las veces en ese caso de condensador. Y la presión subió, ya como cualquier efecto de transferencia de calor deficiente en el condensador, la presión subió significativamente hasta un valor de unos 700 psi. Cuando nos dimos cuenta, desenergizamos el equipo, ya se instaló el sensor en el punto que correspondía, se probó en modo calefacción y el equipo funcionó sin ningún problema en modo calefacción, lo cual fue genial. El problema fue cuando quisimos probar el equipo en modo frío. ¿Por qué? Porque se generó la siguiente situación. Fue tan alto el valor de presión en este sector que empujó el carro deslizante de la válvula principal, ¿ya? Fue tanto este valor de presión de acá, la magnitud de la presión, que el carro se deformó y quedó atascado. Vale decir, después cuando pusimos, ¿ya? Cuando pusimos en funcionamiento el equipo en modo frío, la válvula, a pesar de tener la bobina desenergizada, mecánicamente quedó atascada en esta posición. Así que solamente por no haber instalado de forma correcta ese sensor, teníamos en equipo frío-calor y ahora el equipo quedó calor-calor. Y eso hay que tener mucha atención, puesto que nos puede pasar en cualquier procedimiento de mantenimiento, donde nosotros podemos desarmar el equipo o sacar, ni siquiera desmontarlo, sino que sacar la máscara, realizar el proceso de limpieza, pero si ese sensor queda mal instalado, existe el potencial riesgo entonces incluso de poder hasta dañar el compresor. ¿Por qué? Porque no parte el ventilador, todo de cierta forma va a depender que el sensor no haya quedado dentro de su vaina, pero en qué sector. Si quedó súper alejado, puede la presión ser tan alta que llegar a dañar el compresor. Así que bastante atención con eso, un punto práctico para poder relacionarlo entonces con el funcionamiento de la válvula de 4 vías. Entonces esto es lo que genera esa bifurcación de refrigerante y como les comentaba, podemos observar que efectivamente siempre el punto 1 es la descarga y el punto 3 es la aspiración. Hablamos de acá, capilar. El capilar va hacia allá, el capilar baja, sale del condensador, capilar, dispositivo de expansión, unidad interior, y después unidad interior que es condensador, pasa por capilar de nuevo. O sea, el capilar tiene dos sentidos de flujo. Ahora, ¿cómo se genera eso? ¿Ya? Siempre y cuando el equipo disponga de tubo capilar, indudablemente. ¿Ya? Ahora, yo en algunas oportunidades, yo no sé si ustedes también, ¿ya? Y muchas veces, en realidad no, en alguna oportunidad, bastantes veces he escuchado que los equipos de aire acondicionado dividido split, por lo menos los de 9.000, 12.000, 18.000 BTU/hora, ¿ya? A las tuberías de interconexión, ya son referidas como tuberías de alta y tubería de baja, siendo que existe una tubería de mayor diámetro y una tubería de menor diámetro, ¿ya? Que en modo frío las dos son de baja y en modo calor las dos son de alta, ¿ya? No es que en modo frío la de diámetro mayor, que es donde nosotros podemos conectar el manómetro, sea baja
y la de diámetro menor sea alta presión. ¿Por qué? Porque el dispositivo de expansión está en la unidad exterior. Por ejemplo, acá tenemos el modo enfriamiento, ¿ya? Acá está la válvula de servicio de la tubería de mayor diámetro, que correspondería en este caso a una tubería, ¿cierto?, de 3/8 de pulgada, porque este es un equipo de 9000 BTU hora. Y acá tenemos la llave de servicio de la unidad exterior, que corresponde a la tubería de menor diámetro, y sería eso 1/4. Entonces, el intercambiador de calor de la unidad exterior, lo que tenemos acá sería el condensador. Sale del condensador, está representado por las flechas azules, pasa por esto, que esto es un filtro mecánico, ya un filtro mecánico malla, no tiene sílica dentro, por lo menos los que he desarmado yo no tienen sílica, es solamente un filtro mecánico que está previo al tubo capilar para ya captar las partículas sólidas y no obstruir el capilar. Sale de este filtro, entra el filtro mecánico, y en el filtro mecánico está conectado el tubo capilar, en ese sentido. Entonces están todas las vueltas del capilar, y después llega a este accesorio. Y este accesorio es, esto de acá, es una válvula uniflujo, o también conocida como válvula check. Entonces el refrigerante sale del capilar e ingresa a la válvula check, y la válvula check tiene, no sé si se alcanza a observar ahí, un sentido de flujo, en este caso, solamente hacia abajo. ¿Ya? Entonces pasa el refrigerante por la válvula check hacia abajo, dejando la válvula check con este capilar adicional en paralelo. Al tener ya la válvula check una caída de presión menor que el tubo capilar, y además existir en este sentido la aspiración del compresor, porque el compresor está empujando y está aspirando, obliga al refrigerante a pasar ya por la válvula check. De esta forma sale de la válvula check y se va a la válvula de servicio de la unidad exterior, en donde nosotros conectamos nuestra tubería, ¿cierto?, de menor diámetro, y sale a baja presión. Por lo cual, de la tubería de menor diámetro hasta la unidad interior, el refrigerante está a baja presión. Es más, el refrigerante expandido, por lo cual gana mucha relevancia un aislamiento térmico adecuado, puesto que existe la posibilidad de que el refrigerante, si el aislamiento térmico es deficiente, se nos vaya evaporando por la línea de interconexión, por la tubería de interconexión de la unidad exterior con la unidad interior. Entonces va el refrigerante a la unidad interior, ya cambia de fase de líquido a gaseoso y retorna nuevamente por la tubería de mayor diámetro a la conexión de la válvula de servicio de mayor diámetro, que en este caso sería la de 3/8. Entonces aquí tenemos ya el modo de funcionamiento en frío. ¿Qué es lo que pasa ahora en calor? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en calor? La válvula de 4 vías que acabamos de ver su funcionamiento bifurca el refrigerante, entonces el refrigerante de la descarga del compresor se va a través de la tubería de mayor diámetro a la unidad interior, que sería el condensador. Entonces ahora sale por la válvula de mayor diámetro, en este caso tubería de 3/8, condensador, cambio de fase de gaseoso a líquido, libera calor, proceso de calentamiento, llega a la válvula de menor diámetro como líquido a alta presión. Se fijan que en modo frío la tubería de mayor diámetro es aspiración de compresor, la tubería de menor diámetro es refrigerante a la salida del dispositivo de expansión, baja presión. En modo calor, la tubería de mayor diámetro es la línea de descarga del compresor, la tubería de menor diámetro es la línea de líquido. En modo frío, ambas baja presión. En modo calor, ambas alta presión. Continúo, viene el líquido a alta presión,
ya proveniente de la unidad interior, que en este caso sería el condensador, e ingresa, ¿cierto?, por la línea, por la llave de servicio de menor diámetro, y llega aquí hasta la válvula de retención. Pero recuerden que la válvula de retención solamente tiene un sentido de flujo hacia abajo, en este caso, por su instalación. Por lo cual el refrigerante llega acá y acá no puede pasar, y es obligado a pasar por el capilar, ¿cierto?, de menor longitud. ¿Ya? En calefacción pasa por este capilar, en modo frío no pasa por este capilar. Entonces, a través de la válvula check es obligado. Pasa primero por el capilar de menor longitud, llega a este punto y ahora vuelve a pasar por el otro tubo capilar. Entonces, en términos concretos, la válvula de retención genera que queden estos dos capilares en serie, por lo cual añade la caída de presión de este capilar al capilar principal. Y de esa forma adecua ya las condiciones de funcionamiento más favorables al equipo de aire acondicionado, ya entendiendo que existe una variación en las superficies de transferencia de calor, ya sea de la unidad exterior con la unidad interior. Entonces, de esta forma contrarresta ya esas diferencias, generando que la unidad exterior tenga unas condiciones favorables de funcionamiento en modo calefacción, que sería, en ese caso, el evaporador. Claramente nosotros, al disponer únicamente de un solo punto para medir presión, porque en modo frío medimos presión de baja y en modo calor medimos presión de alta. Por lo cual en modo frío no medimos presión de alta y en modo calor no medimos presión de baja. Estas condiciones ya son poco observables, pero quiero que lo tengan claro, quiero que tengan claro también cómo genera, si genera el modo calor a través del funcionamiento de la válvula de 4 vías, producto de la energización de su bobina, y también que hay una adaptación a esas nuevas condiciones mediante la variación de la longitud del tubo capilar, y ese efecto se logra en la unidad exterior mediante la incorporación de un capilar adicional y una válvula de retención. En resumen también, modo frío, tanto la tubería en modo frío, la tubería de mayor diámetro, aspiración, la tubería de menor diámetro, mezcla de refrigerante, ambas baja presión. Modo calor, la tubería de mayor diámetro, descarga del compresor, la tubería de menor diámetro, línea de líquido, ambas alta presión. Por lo cual es incorrecto decir que una tubería es de alta y otra tubería es de baja, porque nunca las dos están a magnitudes de presión diferentes. ¿Qué les parece, colega? ¿Alguna duda con eso? ¿Leonel? Yo había visto ese sistema porque desarmé acá un inverter y me conseguí con esa válvula que trae ese otro capilar. Y decía, ¿para qué le hicieron este sentido Ajuste, aquí claro. de capilar? ¿Y usted cree es más para darle una eficiencia o hacer de eficiencia? Porque hacer una como doble expansión, porque haría una expansión ahí y luego retoma y vuelve a hacer expansión luego después en el filtro mecánico. No, en el filtro mecánico no es un dispositivo de expansión, es un No, pues filtro. el capilar, pues, que entra en el filtro Acá, mecánico. Exacto, ahí, porque él sí, hace primero la expansión acá en la válvula check, sí. No, no, que la válvula. entra, Esta es una válvula uniflujo, la expansión la hacen los tubos capilares. claro, correcto, la expansión la hace el capilar, pero viene acá la flecha que trae la primera flecha roja, acá ¿Ya? abajo. Viene por Esta, el tubo delgado de un cuarto, sale por el capilar que entra a la este válvula, exacto, ahí, se da la vuelta, hace una expansión ahí, ¿cierto? sí, y aquí otra expansión. Y eso es lo que me refiero, que hace una doble expansión. Claro que sí, claro que, o sea, en este asunto, Leonel, no hay que inventar la rueda. Esa situación se hace
porque el intercambiador de calor exterior es más grande que el intercambiador de calor interior. Entonces con eso se baja la presión, porque hay una mayor caída de presión en el tubo capilar. Claramente una eficiencia, ¿ya? O sea, claramente es una mejora. Ahora, el gran desafío de esto, por eso yo siempre, colegas, siempre estoy de acuerdo con la carga de refrigerante por peso. ¿Por qué? Porque el equipo, a pesar de tener ya esta variación en el capilar, ya tiene que adecuarse con una sola carga de refrigerante, trabajar de dos formas. Entonces, a veces no es poco frecuente encontrarse con equipos en donde uno toma como objetivo de carga, por ejemplo, ya 110 PSI. A ver, ¿por qué 110 PSI, 105 PSI? ¿Por qué se habla de esos valores? Es porque a esos valores les corresponden temperaturas de saturación o de cambio de fase sobre 1 grado. Si está por debajo de 0 grados se puede congelar. Entonces, si yo tomo únicamente como objetivo de carga de refrigerante esos valores, voy a estar en invierno cargando con refrigerante y el refrigerante debe ser cargado siempre con el equipo en modo frío. ¿Por qué? Porque la única toma de presión que nosotros tenemos disponible, ya hay baja presión cuando el equipo está en modo frío. Por lo cual, no es poco frecuente encontrarse con equipos que son cargados en modo frío, pero como yo tengo solamente ese objetivo de, ¿cierto?, de 105, 110 PSI de presión, los sobrecargo con refrigerante, porque la presión no sube porque la estoy cargando en invierno y la temperatura ambiente me va a generar presiones de funcionamiento más bajas. Entonces, siempre un desafío, incluso con cargas de refrigerante correcta, que el equipo funcione de manera adecuada. Y claramente las cargas de refrigerante deficiente pueden generar desde una insuficiente eficiencia energética hasta que el equipo se dañe. Entonces, claramente acá yo soy 100% partidario siempre de conservar las condiciones de diseño de los equipos. Y aquí, mis colegas, para terminar, nuevamente lo que les decía, R32 tenemos la placa, fuego, unidad interior, placa unidad exterior, símbolo de llama, placa unidad interior, símbolo de llama, y en el compresor también. Así que mucho ojo con esta situación en cuanto a confundirse con el refrigerante cuando realicemos una instalación, ya cuando realicemos una reparación, porque las presiones son similares. Acá tenemos como darnos cuenta, porque entendiendo también, como les comenté anteriormente, que la toma de presión es similar. ¿Qué les parece, mis colegas? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna observación, alguna duda al respecto?